¡Silencio! ¡Luces! Cámara, acción. Escena 1, toma 1. Los que hicieron nuestro cine. ¡Ay, qué tiempo, señor Don Simón! En mis tiempos la tienda ya abierto me ofreció una viuda el corazón. Desprecié el agua clara en desierto, marchité blanca rosa en botón. Hoy todo hombre entraría en ese huerto, despreciando su gran posición. por lograr lo que ya logró el muerto. Que lo diga sino Don Simón. En mis tiempos las viudas de noche se acostaban con su camisón, le rezaban al niño de Atoche y dormíanse como un lirón. Hoy de audacia se engala y derroche, hoy las viudas buscan la ocasión. Y a las 12 andan... En el año de 1941, inicia sus actividades Films Mundiales, con la película Ay, qué tiempos, señor Don Simón, de Julio Bracho. Agustín J. Fink, el responsable de la nueva firma, era un hombre sensible y culto que había representado a José Mojica durante muchos años. En Hollywood, Fink entra en contacto con el mundo fílmico y en 1939 produce con Mojica La canción del milagro, última película del tenor antes de su retiro y reclusión en un monasterio. Algún tiempo después, el señor Fink logra interesar a un grupo de inversionistas franceses radicados en México en la producción cinematográfica. Y con este capital arranca Films Mundiales. Nosotros presentábamos los planes a la empresa de Film Mundial. Como ellos no sabían nada de cine, nombraron al señor Agustín Fink como gerente de la compañía. Y entonces él era el intermediario. Nosotros presentábamos los planes. Y él hizo un equipo muy bonito, porque él tenía un equipo para analizar la producción que se iba a hacer, corregir si habría algunos errores de dicción de muchas de las cosas, y tenía un gran equipo. Agustín Fink era una gente que tenía el deseo de hacer y la capacidad para hacer películas de calidad. Era una gente que tenía una preparación no solo artística, que había estado en Hollywood. Había sido asesor de Cecil B. DeMille. Ahí aprendió mucho y le gustó mucho, porque él antes trabajaba como promotor de una empresa musical, pero no ganaba lo que él quería. Y aquí en México, amigos suyos, alemanes y franceses, del Palacio de Hierro, le dijeron: ahí tiene usted el dinero que quiera, haga cine. Su compañía trabajó con liberalidad, respetando mucho al trabajo de las gentes que intervenían ahí. Se supo rodear pues, de los escritores más importantes como eran Villaurrutia, Gorostiza, los mejores directores como eran Bracho, El Indio, Gómez Muriel. Nos acercamos a esa compañía, gentes como Gabriel Figueroa, como un Julio Bracho, como Mauricio Magdaleno, los Uberville, que eran también gentes muy bien, y posteriormente el Indio Fernández. Después vino la presencia de Dolores del Río dentro de esa compañía, que evidentemente es donde hizo sus mejores películas. Agustín era un agente, yo trabajé con él. Era un agente que le gustaban las cosas bien hechas, que estudiaba los guiones, los depuraba, los analizaba,
Desgraciadamente murió muy joven y muy pronto. Él fue muy breve el tiempo en el que estuvo él al frente de Film Mundiales. Simultáneamente con eso, Plaza empezó a producir, primero en la sociedad con Grobas y luego sola, también películas importantes. Se lanzaron artistas que tuvieron un éxito internacional grande, como fue María Félix, los directores del grupo que había sido de Grobas, Fernando Fuentes, Miguel Zacarías, Juan Bustillo, hicieron películas también de mucho éxito. Y por otro lado, estaba la compañía que había organizado Gregorio Waldestein, Filmex. Empezaron los Galindo con una compañía grande también, y surgieron una serie de productores que aprovecharon la bonanza que hubo en ese momento para el cine mexicano en todo el continente. Perdió, don Simón. Ya sonó que la cantina. Y el licenciado Alpuche. A ver si ganas, hermano. Don Simón. El género de la nostalgia porfiriana, que iniciara exitosamente en 1939 Juan Bustillo Oro con En tiempos de don Porfirio, evoca aquella época de caballeros bien nacidos y señoritas recatadas, de galanterías y buenos modales, de vestidos acrinolados y trajes de levita, de valses vieneses y teatros de revista, de veladas literarias y tertulias musicales. En fin, son películas de remembranza de un México afrancesado que iniciaba el nuevo siglo bajo la mirada complaciente del dictador. Hay qué tiempo, señor don Simón, es una película muy representativa de este género. Es la primera obra de Julio Bracho. Bracho había crecido en un ambiente refinado que le permitió desarrollar desde muy joven sus inquietudes artísticas e intelectuales en muy diversas disciplinas antes de dedicarse al cine. En su juventud se nutre del ambiente cultural vasconcelista y lleva a cabo experimentos teatrales que sacuden al anquilosado teatro que se hacía entonces. En 1934 participa durante algunos meses en Redes, el importante proyecto de Paul Strand, y esta experiencia le será determinante en sus posteriores preocupaciones formales. En 1939 será el argumentista y adaptador de una película de Miguel Zacarías, y después de algunos proyectos frustrados, tendrá un afortunado debut con Ay, qué tiempos, señor don Simón. Para entender el trabajo de mi papá hay que entender un poco sus antecedentes familiares, sin irme muy atrás, pero sí toda una formación que él tuvo, que después, claro, se reflejó en su forma de elegir los temas, de elegir la forma de trabajar, y todo esto. Él venía, no sé si sabes, de una familia del norte de Durango, pues medio aristocrática, hacendados y todo esto. Entonces creció dentro de un ambiente porfiriano, de gran refinamiento, muy orientado hacia lo francés, especialmente, muy afrancesado. O sea, en casa de mi abuela se hablaba francés cuando tomaban el té y cosas de ese tipo, ¿no? Y él fue uno de los más pequeños de 12 hijos que tuvo mi abuelo con mi abuela, entre los cuales también está mi tío Jesús Bracho, el escenógrafo, y mi tía Andrea Palma, la actriz. Ellos fueron los más jóvenes, y es muy sintomático que los tres más jóvenes hayan optado por liberarse, ¿no? Dentro del arte, digamos. Y los mayores, pues había de todo, había monjas, curas, en fin, ¿no? Hacendados y todo esto. Mi papá perteneció entonces a una generación intermedia entre esa vida porfiriana del norte de México y la revolución con la que él prácticamente creció, ¿no? Él creció con la revolución. Y entonces, pues, tuvo esa mezcla extraña de cierto refinamiento y al mismo tiempo de un rompimiento muy fuerte de todos los valores con los que había crecido su familia.
Eso yo creo que se viene a reflejar después en todo su trabajo, especialmente en un gusto estético, digamos. O sea, yo creo que en papá predominó la estética más que cualquier otro valor, ¿no? Bueno, era un hombre de extracción universitaria, tremendamente inteligente, y que también, pues, dentro de lo que cabe, tuvo las oportunidades cuando se las brindó Fink. Por otro lado, también participó de una generación muy interesante dentro de la vida cultural de México, bueno, la generación que todos conocemos, ¿no? De donde surgió, no sé, la Orquesta Sinfónica Nacional, los grandes grupos de ballet, los muralistas, los escritores de vanguardia, el nuevo teatro mexicano, todo esto. Mi papá participó de toda esa generación. Entonces, también todo eso influía muchísimo su cine. Y un hombre de vastísima cultura, es decir, tan es así que la idea de recurrir a Villaurrutia o personas de esa categoría, pues él le correspondía a él. Él trajo al cine mexicano a grandes intelectuales. Su relación con Javier Villaurrutia, el gran poeta, que fue una relación muy íntima. Yo recuerdo que creo que la única vez, 2 veces vi llorar a mi padre. Una de las veces que lo vi llorar, yo era muy chiquitita, pero me acuerdo, fue mi papá hablando por teléfono, se soltó llorando en el teléfono cuando le avisaron que había muerto Javier Villaurrutia, ¿no? Entonces, esa relación tan íntima con él, pues tuvo una influencia enorme dentro de su cine, una influencia positiva en unos casos y en ciertos aspectos, y negativa en otros, porque pienso que en general, si algo podría criticársele al cine de mi papá, era su exceso literario. Julio Bracho era perfeccionista, era de otra extracción, era de la extracción universitaria, llegó al cine con conocimientos de teatro, que ya había hecho grandes experimentos cuando hizo Anfitrión 13 y algunas otras cosas de teatro. Julio llegó al cine con un conocimiento diferente al que habían tenido los otros 2 directores con quienes trabajé. Mi papá fue una gente muy inquieta, estudió creo que 4 carreras. Bueno, empezó queriendo ser médico, después, quería ser psiquiatra. Lo inquietaba muchísimo la psiquiatría y todo lo que tiene que ver con la mente humana. Tenía ambiciones filosóficas también, o sea, estudió letras y filosofía. Y de hecho también su cine tiene muy marcado todo esto, ¿no? Estudió también eso, estudió arquitectura. Ahí también vemos la inquietud plástica, ¿no? Que te digo que el esteticismo la estética para él era lo más importante casi en su trabajo. Y finalmente optó por el teatro después de conflictos existenciales muy, muy fuertes de qué iba a hacer en la vida, ¿no? Porque además, te digo, después de haber sido hijo de un hacendado, haberse visto desplazado de pequeño a la Ciudad de México y todo, elegir una vocación, elegir una profesión era muy difícil. Optó por el teatro y entonces empezó a trabajar en el Teatro Orientación, fundó el Teatro de los Trabajadores con un grupo, mira, no estoy muy segura si aquí mis conocimientos históricos son exactos, pero había un grupo que era la Liga de Artistas Revolucionarios, la LEAR se llamaba, y con ese grupo de gente, de intelectuales, fundaron el Teatro para los Trabajadores. Y entonces él se dedicó a montar obras clásicas y obras francesas de vanguardia que en México no se conocían en esa época. Hizo cosas bastante atrevidas. Por ejemplo, montó de O'Neill Lázaro Rió, que fue la primera vez que en México se montó una obra con, no me acuerdo, pero 80 extras, ¿no? Y así un gran montaje con máscaras. En fin, eso rompía, ahora ya es pan comido, ¿no? Pero en esa época rompía con todo aquel teatro acartonado a la española, en el que todavía se deseaba y toda esta cosa, y romper con eso y poner máscaras y 80 tipos en escena y todo esto, o montar teatro griego, o montar a Giraudoux, por ejemplo, ¿no? Pues creo que era bastante avanzado para su época. De ahí, como figura joven, interesante del teatro, se lo jalaron para el cine y fue cuando hizo su primera película, que fue ¿Ay, qué tiempo, señor Don Simón?
Julio Bracho hizo comedias excelentes, con cierta influencia, digamos, de René Clair. Hay que tiempo, señor Don Simón, es una magnífica película del género de vocación porfiriana, que estaba muy en boga en la época. Mi papá tenía una especial devoción, aunque ideológicamente, claro, estaba alineado en contra del porfirismo, porque pues era, bueno, mi papá fue vasconcelista, ¿no? Y evidentemente fue un tipo que se alió con la revolución en cuanto a ideológicamente, ¿no? Pero claro que no se podía quitar esa especie de devoción, de añoranza por los valores porfirianos, aunque en el fondo se burlaba de ellos, pero de una manera muy cariñosa. No era una crítica ácida, ni mucho menos. Joaquín Pardavé es un actor que en un momento dado ya se hace imprescindible en las películas de nostalgia porfirista. Amigos míos, después de haber escuchado la bellísima Barcarola que interpretaran tan magistralmente las hermanas Méndez, me permito interrumpir esta hermosa fiesta para hacerlos partícipes de mi inmensa alegría. He tenido el honor de pedir a la señora Inés su mano y me ha respondido que mañana lo consultará con su confesor. Había toda una burguesía mexicana que tenía una enorme nostalgia por la bella época mexicana, ¿verdad? La Belle Époque, ¿verdad? Que era la de don Porfirio Díaz, el dictador. Se hizo incluso una biografía de Porfirio Díaz, ¿no? Es muy curioso lo que sucedía. Si nosotros consideramos que muchas de esas películas se hicieron durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, imagínense ustedes unas películas que evocaran a Fulgencio Batista, filmadas en Cuba ahora, ¿verdad? Y que se titularan Yo bailé con don Fulgencio o En tiempos de don Fulgencio, ¿verdad? Es algo definitivamente imposible de imaginar, ¿no? Sin embargo, en México sucedieron esas cosas, ¿verdad? Se hicieron esas películas y creo yo que las mejores fueron la de Julio Bracho ya mencionada y En tiempos de don Porfirio de Juan Bustillo Oro. ...1941... es también el año del debut de Emilio Indio Fernández, otro de los directores decisivos en la que más tarde se denominaría la época de oro del cine mexicano. El Indio Fernández había pasado una larga temporada en Hollywood, primero como bailarín y después como extra en películas del cine filmado en español y en algunos westerns. En México debutará como actor y después como argumentista y director de La Isla de la Pasión. El alma que no seas dichoso, mi vida la diera por verte feliz. Aquí están mis ojos, mis manos, mi vida, si de algo te sirven, las puedes tomar. Me llevaron a trabajar en una película de extra, que fue mi primera película, podría yo decir, en Hollywood. Y me tomaron. Y La estrella de Dolores del Río. Y la película se llama Ramona. Muchas veces aquí he oído yo y han dicho, han escrito que yo hice a Dolores del Río. No es cierto. Dolores del Río era una gran estrella y fue consentida en Hollywood. Y le dieron los mejores directores, los mejores... Era el Calú que le llevaron las mejores historias, los mejores adaptadores, le dieron las mejores películas, las más importantes. Después las circunstancias vino abajo, una buena cosa así, y llegó a México. A mí Dolores del Río, nomás la veía así, yo estaba enamorado de Dolores, porque era mi tipo. Yo adoro a la mujer mexicana. El tipo mexicano, amo, adoro a mi raza y me siento orgullosísimo. Nunca me saludó. Ni Ramón Novarro, ni Gilbert Roland, entonces nada. Yo andaba allí. Ya vine a México, porque me deportaron, me agarraron a mí allá. Vine a México y empecé de extra aquí en México.
Y vi las películas que estaban haciendo y yo vi que eran unas películas que casi más bien eran producto del teatro. Sí. Entonces yo dije, no, el cine es esto, porque yo allá había visto una película mexicana que dijeron, es una película mexicana, y me llevaron y me metieron. Y voy viendo yo a mi México. La estaban editando. Estaba Sergei Eisenstein cortando su película, que tuvo unas dificultades y los dejó. Y hicieron ahí un menjunje con la película, pero yo vi que era México. Y entonces yo tenía armas y todo, y me habían agarrado a mí, preso por tener esas armas y todo, pero yo quería venirme a la Revolución a México. Voy a irme con Sandino a Nicaragua. Entonces, el que me fue a sacar fue don Adolfo de la Huerta. Que yo había estado en la prisión en México por don Adolfo de la Huerta. Y él lo sabía. Y entonces dijo, mira, indio, estás en la meca del cine. Y el cine es el medio de expresión más rico que ha tenido el ser humano para expresarse. Aprende cine y regresa a México. Ya cine mexicano. Yo escogí el director que más admiraba yo, que yo pagaba a los extras para que me vendieran su boleto para yo ir a verlo trabajar. Era John Ford, que después llegó a ser mi compadre y yo llegué a dirigirle escenas y fuimos íntimos amigos, por quien tengo yo veneración por los dos. Y por eso se me distingue a mí en Rusia. Las distinciones es porque siempre he dicho que mi cine nació inspirado en Eisenstein. Y el que me enseñó a la fuerza y todas las cosas a manejar los conjuntos y cómo contar una historia fue John Ford. Óyeme, Julio, vete despacio con ese aguardiente. Es muy traicionero. No te sirve de nada. No. Pero tiene algo que adormece el cerebro. Que hace olvidar. Olvidar por un rato. Y después. ¿Y qué me importa el después? Lo que se encontraba es lo que fue el indio, un enamorado tremendo de sus convicciones y del cine. Él se estaba muriendo de hambre y le querían comprar el guión. Nunca lo vendió. No creían que él estuviese capacitado para dirigir. No, nadie me hacía caso a mí. Pero entonces un día llegó David Silva y me dijo, te hago una proposición. Yo tengo quien te produzca la película. Tú la vas a dirigir. ¿Tú quieres ser director? Le digo, sí. Si tú me das a mí el papel que tú quieres hacer, yo te hago estrella, le digo. Tú me llevas y me llevas. Era con mi general Azcárate. Pero antes de ir ya todo el mundo sabía que venía esta proposición, que yo iba a hablar con el general Azcárate. Y llegó Raúl de Anda y me dijo, mira, indio, no hables de técnica y de esas cosas que hablar, porque eso no le interesa a nadie. Este es un negocio, entiéndelo. Tú dile, mire usted, señor general, este es un negocio y yo le voy a hacer una gran película, pero esta película le va a costar a usted 100,000 pesos y usted se va a ganar 1,000,000 de pesos. No digas otra cosa. Y llegué yo, indio, ¿qué tal? Yo sé quién eres tú, que eras militar y que es piloto, que estuviste en la aviación. Yo también soy piloto, soy general y yo sé que tú tienes mucho talento y yo te quiero dar la oportunidad. Le dije, mire, mi general, este es un negocio. La película déjeme usted a mí, que yo la puedo hacer.
usted le va a costar 100,000 pesos y yo se le garantizo que se la termino y usted se va a ganar 1,000,000 de pesos. Aquí está, firma. Y firmé en un lenguaje que yo no entendía, pero el señor Raúl Diante todavía no lo entiendo. Y ahí empecé. La producción de La Isla de la Pasión no fue satisfactoria ni para el Indio Fernández ni para sus productores, la compañía EMA. Si bien no consiguió el Indio una obra 100% lograda, sí deja entrever los potenciales artísticos que desarrollará en su obra posterior.